Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de la isotretinoína, el famoso medicamento para el acné. Muchas veces tenemos muchos tabús influenciados realmente por la sociedad sin un sustento científico. Recuerden que siendo dermatólogos somos los encargados de dar este medicamento y no, el chiste no es dañarlos, ¿verdad? Sino ayudarlos en su acné. Así que aquí encontrarás información, una, si te la indiqué, dos, si te la indicaron o si por alguna razón piensas ir a un dermatólogo pero tienes miedo por los mitos que dicen que dan pastillas, ¿va? Como les había comentado previamente en esta plática, tenemos diferentes tipos de tratamientos para el acné de acuerdo a la clasificación, tanto en la zona, del tipo de lesiones, y obviamente el dermatólogo es el único que sabe identificar qué lesión es cuál lesión. Entonces, la indicación de la isotretinoína es de un acné moderado a severo. Primer punto. Otro punto es que también en aquellos pacientes que a pesar del tratamiento convencional, o sea tópico, o si tuvieran antibióticos o antibióticos más tópicos, no han mejorado y pues lógicamente tenemos que seguir con isotretinoína. Otro punto también para indicar isotretinoína es aquel paciente que tiene un acné nodular o nódulo quístico, que generalmente aquí les pongo una imagen. Es esta clase de acné que le dicen bolitas por dentro, que según si nos vamos a clasificaciones internacionales, ojo, internacionales, pues hasta 2 nódulos nos pueden indicar iniciar el tratamiento de la isotretinoína. Otro tipo de criterios es si el paciente está desarrollando muy rápidamente cicatrices, también es una indicación para utilizar isotretinoína. Y por último, pues lógicamente que el paciente haya tenido un buen apego al tratamiento y que no haya funcionado, pues la isotretinoína la podemos utilizar. Iniciemos con el primer mito, que bueno, es un pseudomito, que quiere decir que dependiendo las dosis puede pasar o no. El famoso me daña el hígado, los riñones o cualquier otro órgano. Es un medicamento peligroso porque nos daña el hígado. Generalmente cuando se inició la isotretinoína se utilizaban 3 miligramos por kilo al día. Hagan sus cuentas, o sea, 3 por sus kilos que tienen, y esa era la dosis que le tenían que dar al paciente. Las pastillas vienen de 10 y de 20 miligramos, o sea, tenían que darle hasta 3 o 4 tabletas al día para poder mejorar, y eso ocasionaba las fallas hepáticas. De ahí se desarrolló justamente la información de tener cuidado en la cuestión del hígado. Sin embargo, las dosis actuales van de 0.3 a 0.5 o de 10 a 20 miligramos por kilogramo al día, que realmente hace una poca función del hígado. Les digo casi siempre a mis pacientes que es como si tomaran un paracetamol. Sí, sí pasa por el hígado, pero las dosis no son tan altas para ocasionar un daño. Dependiendo la dosis o no, tu médico indicará estudios para, si sospecha alguna alteración hepática que tengas por ahí o alguna enfermedad de base, pues no influir en ella, ¿verdad? O estar más seguro cuando quiere utilizar algunas dosis altas. Segundo mito, generalmente, o más bien anteriormente, se presentaban los pacientes con acné nódulo quístico y al iniciar la isotretinoína tenían que terminarla, ¿verdad? Básicamente una dosis total de 120 miligramos por kilo al día o hasta 150. Hagan sus propias cuentas, no les estoy mintiendo. 120 miligramos por el kilo de peso que tiene el paciente y la dividíamos entre las pastillas, entonces daban alrededor de 1 año y medio más o menos de tratamiento con isotretinoína. Sin embargo, estudios recientes a partir del 2015 para abajo demuestran que las recaídas del acné incluso al terminar la dosis total de la isotretinoína son comunes, por lo que no se recomienda al 100 tener como una dosis total cumplida para que no tengas recaídas. Claro, si cumples tu dosis total, pues lógicamente tienes menor riesgo de tener recaídas, pero a la vez a veces no es necesaria realmente esta dosis total y cumplir con 1 año y medio. También un mito muy frecuente es que mientras estoy con la isotretinoína todo está bien, pero la quito y pues ya no funciona. El acné se controla, no se cura. Hay que acompañarte en esta etapa primero con las pastillas para secarte lo más posible y posteriormente debes de tener una rutina, un tratamiento tópico que lo controle. Hay veces que sí utilizamos microdosis de isotretinoína, incluso como otras funciones como antiedad, incluso que a la larga o más bien toda la vida la puedes utilizar y no hay ningún daño. Entonces es de ahí la importancia justamente de saber la información científica, a qué dosis y todo, y el dermatólogo es justamente el que te la puede indicar bajo cierto tiempo y él sabrá qué tiempo es el indicado para tu
épocas. Otro puntito, ¿me tienen que hacer pruebas de función hepática o algún examen sanguíneo? Sí y no. Sí se recomienda, sobre todo porque pues en México tenemos mucha predisposición a la obesidad, tenemos alteraciones de hígado graso, entonces el médico dermatólogo que te lo indique, generalmente pues en base a la historia clínica y a la entrevista y a lo que esté checando en la exploración, solicitará unos estudios para iniciar ciertas dosis de isotretinoína. Como te comentaba previamente, dependiendo las dosis tal vez te lo puede indicar. Muchas veces se cree que la principal reacción es en el hígado, pero no. La principal alteración en el laboratorio de sangre es la elevación de triglicéridos y colesterol a una dosis no tan elevada, pero es la principal cosa que se eleva en los estudios del laboratorio. Por eso es que a veces también solicitamos en personas llenitas o con obesidad o con algunas alteraciones de otras enfermedades estos estudios para checar eso posteriormente cada 2 meses o incluso dependiendo las dosis ciertos 3 o más meses. Entonces, eso quiere decir que si tengo una enfermedad del hígado, no la puedo utilizar. Falso, se puede utilizar pero con mínimas dosis y con vigilancia estrecha. Hay enfermedades como hepatitis autoinmune, colitis ulcerativa, o sea, de diferentes tipos de enfermedades enterohepáticas que nos pueden ocasionar que la isotretinoína eleve el riesgo de más trabajo en el hígado, y pues obviamente se puede utilizar pero con cautela y en ayuda o en colaboración con tu gastroenterólogo. Y bueno, ¿qué efectos puedo esperar de la isotretinoína? El principal, y nadie me va a mentir, es la resequedad de labios. Generalmente es en labios. También se pueden presentar en mucosas. ¿Qué quiere decir? Que puedes sentir la boca seca, algo de tosecita seca. Incluso dependiendo la resequedad que se ocasiona en las mucosas, pueden incluso sangrar un poquito las encías al momento de estar cepillando los dientes. Otros más frecuentes en aquellas personas que son de alto rendimiento o hacen mucho ejercicio es la debilidad muscular que puede presentarse con las dosis iniciales de isotretinoína. Ojo, iniciales se presentan generalmente como un aporreamiento en las primeras 3-4 semanas, pero posteriormente se va regulando esta situación. Otro de los efectos también es una pseudo caída del pelo que puede presentarse en una caída que llamamos efluvio telógeno. No te preocupes, todo lo que se caiga, y digo es una pequeña cantidad, pero por si pasa, todo lo que se caiga es recuperable, es nada más en el inicio del tratamiento. De las complicaciones más severas, pues desgraciadamente también hay como brotes en la tercera, la cuarta semana de iniciar el tratamiento de isotretinoína. Por eso muchas veces iniciamos antes del tratamiento de isotretinoína uso de antibióticos previo a la administración para evitar el rebote tan frecuente que le llamamos acné fulminans al iniciar la isotretinoína. E incluso pues a veces es inevitable y pues se tiene que presentar este pequeño rebote que se presenta del 15% de los pacientes con un acné inflamatorio. Y pues otro de los efectos más bien contraindicados es el embarazo. Obviamente no podemos, o incluso a veces solicitamos pruebas de embarazo, no podemos dar a pacientes que no tienen un buen control prenatal o familiar, que no utilizan algún método anticonceptivo. Anteriormente se les obliga al paciente, o más bien les atorábamos de la consulta, el uso de anticonceptivos, pero con esta normalidad de la sexualidad y pues a bien, ¿verdad? Al paciente no se le puede obligar por utilizar un método anticonceptivo, sin embargo, sí que esté enterado de que el medicamento es teratógeno, que puede causar malformaciones en fetos mientras se va utilizando la isotretinoína. Esto no quiere decir que te deje estéril, eso no quiere decir que vas a utilizar miles de años el tratamiento y no te vas a embarazar hasta años después. No, simplemente que mientras estés bajo tratamiento o más bien evites embarazarte por esas complicaciones que pueden llegar a pasar, o utilizar un método anticonceptivo que en tu derma también es médico y te puede otorgar un método anticonceptivo que no repercuta en la cuestión del acné, porque algunos métodos pues, nos puede causar los brotes, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto tengo que esperar entonces para poder embarazarme? Generalmente hay estudios que incluso dicen 15 días, sin embargo no nos arriesgamos tanto. En un mes se puede llegar a presentar un embarazo sin ningún problema después de la suspensión de la isotretinoína, por lo que el mito de dejarte estéril no existe. E incluso hay estudios por ahí, publicaciones malas, digamos que hechos por blogs e información no científica, que te dicen que debes durar 3 años sin embarazarte porque puede salir mal el niño. Falso, realmente no sé de dónde sacan esa información, pero pues está en redes, pues así en redes sociales, en internet. Hay otros medicamentos que no son isotretinoína que sí hacen ese efecto, pero estamos hablando de isotretinoína y de acné.
Uno de los estudios o puntos que se están haciendo todavía de la isotretinoína es de la relación que tienen con la depresión. Todo empezó a partir de una publicación de un chavo que después del uso de isotretinoína detectó su depresión e incluso llegó al suicidio y dejó en la carta ahí, pues dicho, se hicieron investigaciones y pues empezaron a salir más pacientes. Hasta el momento, y digo hasta el momento de 2021, no hay ningún estudio que evidencie que en verdad causa depresión. Sin embargo, en pacientes con depresión es una contraindicación relativa, que quiere decir que no por eso no te la van a dejar, que es te la podemos dejar, pero con ciertos cuidados bajo la psicoterapia, bajo el tipo de personalidad del paciente, bajo el tipo de afectación del acné, porque incluso a veces la depresión está arraigada al acné y a la gravedad que tengan, ¿verdad? Entonces puede ayudar o no. Entonces todavía no se está realmente completamente seguro si hay alguna alteración en cuestión a la depresión, en cambios de humor, y eso realmente no tiene ninguna. Y ya por último, pues no tachar al médico dermatólogo que te da tratamiento oral. Recuerden que es el médico especialista en la piel que duró 10 años estudiando y que sabe cómo indicar los tratamientos, por cuánto tiempo, a qué dosis, en qué edades, de acuerdo al peso y todo lo que les he estado comentando, y que cualquier duda que tengan o efecto secundario hay que preguntarles. Dejar los tabús y la información que encuentran en internet pues depende mucho de eso, ¿verdad? Hay gente muy ansiosa, con personalidad ahora sí como muy dependiente de la información que están buscando en internet, que llega muy influenciada a la consulta, e incluso a veces groseros, porque quieren dar la consulta de que yo leí esto y esto y es que tú estás mal porque estás indicando un medicamento malo, bla bla. No, recuerden que nuestros estudios se basan en estudios internacionales. Eso no quiere decir que por ser dermatólogo mexicano no vamos a saber tratar el acné, no. O sea, las guías internacionales del acné son guías o son parámetros ya establecidos a nivel internacional para hacer un tratamiento adecuado para el acné. Y si te está indicando isotretinoína es porque probablemente lo requieras. Así que no juzgar al médico y pues obviamente preguntar cualquier duda que tal vez tengas ahí, un tabú que leíste en internet, pregúntalo en la consulta para que te quites esa información falsa y tengas un tratamiento satisfactorio y resultados reales.